A mí por ahí me conocen algunos que me tuvieron de profe, hace un par de años ya, si ya están en sexto. Yo además de profe de psicología, soy psicóloga también, así que bueno, acá he sido invitada para poder escucharlos y compartir entre todos una charla sobre esto que está pasando, que está pasando. Así que bueno, ojalá que esté buena, que podamos aprovecharla todos. Sí, un poco la idea, yo le decía bueno, a los profes, a Milagros, a las chicas del equipo, les contaba que un poco esto surgió en un grupo del turno tarde de sexto, con algunas preguntas y algunas inquietudes que surgió de una alumna en particular, pero que bueno, más allá de que nosotros por ahí veamos en los grupos que los chicos no pregunten y demás, lo leen, entonces también es parte de la inquietud. Entonces de ahí surgió que, bueno, los profes y Steffi y Julieta Garelo decidieron sí escuchar esa propuesta y tratar de hablar con algún profesional, que en este caso es Julieta, que la tenemos como profe en la escuela, y Marilina, que bueno, la conocemos también desde el ámbito de Sarmiento. Yo me lo anoté bien, porque si no después por ahí digo mal el título. Marilina también es psicóloga y está como coordinadora del Centro de Salud Mental acá en Capitán Sarmiento. Y bueno, por lo que sé por las chicas del equipo, siempre estuvieron abiertas en poder tener una charlita con los alumnos. Por ahí lo quisimos hacer extensivo a todo el grupo de sexto de la mañana, del vespertino y de la tarde. Entonces, bueno, surgió un poquito esta idea, que la realidad el título está muy bueno y despierta un montón de cuestiones, vínculos y emociones en tiempos de pandemia, y que se puede relacionar con ESI, que también estuvimos trabajándolo en la semana, y bueno, tiene mucho que ver con todo lo que por ahí estamos viendo, y por ahí más que nada los alumnos de sexto en su último año con todas estas emociones encontradas que por ahí no saben por dónde tienen que disparar. Así que bueno, más que nada es una presentación para los que por ahí van ingresando. Gracias de parte del equipo de gestión, de la escuela, de los profes por habilitar este espacio. Y bueno, las escuchamos cuando ustedes crean conveniente de iniciar la charla. Bueno, aprovecho para, Paula, ya un poquito me presentaste, pero aprovecho para los que no me conocen poder presentarme. Mi nombre es Marilina, soy psicóloga y actualmente estoy coordinando el equipo de salud mental de la Dirección de Salud de la Municipalidad de Capitán Sarmiento. Y en este año, un año tan particular y tan raro, atípico, desde el equipo de salud mental nos abocamos mayoritariamente y prioritariamente a trabajar en esta situación del contexto de la situación del aislamiento y de la pandemia. Y la verdad es que cuando Juli me comentó de alumnos de una charla para hablar nada más ni nada menos que de vínculos y de emociones, la verdad es que me pareció buenísima la idea y la propuesta, sobre todo en la semana de la ESI, ¿no? De la educación sexual integral, que muchas veces solemos pensar a la ESI desde un lugar más que nada corporal, y me pareció como muy atinado abrir el juego, bueno, también escuchar a los alumnos en este año tan particular, más que a hablar mucho nosotras, a escuchar, ¿no? ¿Qué les anda pasando? ¿Cómo lo están transitando? ¿Qué están pasando con sus emociones? Es un año que por supuesto nos atraviesa a todos de distinta manera, pero lo que es indudable es que más allá de la edad o de nuestra situación en particular, es un año que nos ha impactado a todos muchísimo. Entonces, por ahí un poquito la propuesta era que los chicos
nos puedan contar sus sensaciones, sus vivencias, qué les está pasando, qué inquietudes, qué se preguntan. Escuchar un poquito. Mira, de la escuela. Hola. No sé si había alguien que quería hablar o fue No, solo... se abrió un micrófono y fue un comentario. No sé, Juli, qué te parece, pero me parece que por ahí la idea es esa, ¿no? De poder escuchar a los alumnos a ver en qué andan, ¿no? Por supuesto, que son los que portan las emociones, ¿no? En este momento, pandemia y adolescencia, pandemia y egreso, digo, son combinaciones muy potentes, así que está bueno escucharlos. No sé si alguien quiere empezar por alguna pregunta, algún comentario. Por ahí si no se animan y lo quieren hacer por el chat, Mili también los puede ir Claro, leyendo y lo dicen, chicos. ¿Sí? A ver que alguno por ahí rompa el hielo. Bere, que estás por ahí, que sos de hablar con nosotros, a ver si te animás a hacer alguna preguntita. Acá, ¿se escucha? Te escuchamos, Bere. No se me ocurre alguna. No sé qué preguntar. ¿Cómo la estás pasando, Bere? ¿Cómo fue este año en este contexto, por ejemplo? Entre todo bien, porque como que estás en tu casa, pero tenés actividad de la escuela, por ejemplo, para hacer. Y eso como un poco te distrae. Y nada, qué sé yo, para mí como que es el último año o sea, debe ser el año más difícil, obviamente. Pero, no, pero bien. Eh, no sé, bien. No sé qué más decir. A mí me gustaría trasladar una pregunta de alguno de los alumnos, que, bueno, primero que tenemos todos vergüenza, algo que nos pasó mucho, y a los chicos también, de mostrarnos todos en cámara y hablar desde la virtualidad. La mayoría estábamos con cámara apagada, pero que ellos querían mucho saber qué pasaba acá en Sarmiento con esto de los centros de salud mental. Me voy un poquito del foco que es vínculos y emociones, pero tenían dudas, porque ellos siempre están preguntando, pero no saben bien qué pasa en Capitán Sarmiento, qué recursos tenemos. Bueno, está buena la consulta, porque a veces uno que trabaja en el área de salud, en ese ámbito y le parece que todo el mundo tiene que saber lo que pasa y lo cierto es que no, digamos, así como yo no tengo ni idea de algunas otras cuestiones que pasan en la comunidad, es importante que los chicos sepan, ¿no? En este momento el municipio cuenta con un único equipo de salud mental, ¿sí? No sé si sabían, pero todas las especialidades que antes atendían en el hospital, en los consultorios del hospital, a partir de la situación de la pandemia se decide, para preservar justamente al personal de salud y para preservar a las personas de la comunidad, se decide que todas las especialidades, ¿sí? Comiencen a trabajar en los centros de atención primaria de la salud. Capitán Sarmiento cuenta con 4 centros de atención primaria de la salud, 3 en el área urbana y 1 en la localidad de La Luisa. Los 3 centros de prevención de atención primaria son el que está en el barrio de La Loma, en el barrio de La Cumparcita y la sala de San Cayetano. Prioritariamente la atención de las especialidades, ¿sí? Se centraliza en los centros de atención de La Loma y de La Cumparcita. El equipo de salud mental cuenta con atención en los 3 centros, ¿sí? Tanto en San Cayetano, en La Loma y en La Cumparcita. Esto es una decisión, ¿sí? Que surge a partir de la situación de la pandemia. Entonces, cualquier persona de la comunidad
que necesite asistencia en el ámbito de la salud mental, se dirige a uno de los centros, ¿sí?, de atención primaria de la salud. Nosotras estamos con sede, ¿sí?, en la sala de la Comparcita, pero tenemos, ¿sí?, personal del equipo que atienden los otros 2 centros. Esto es importante porque en estos últimos meses hemos recibido muchas consultas por muchas razones, pero sobre todo una de las consultas que recibimos es los efectos del aislamiento, del encierro, ¿sí?, o del confinamiento. Y ninguno de nosotros es ajeno a esta situación, algunos en mayor y otros en menor medida. ¿Por qué digo esto? En mi caso en particular, el aislamiento lo transito de una forma muy especial porque nunca dejé de trabajar, pero tal vez muchos de ustedes vieron interrumpida su vida cotidiana, ¿sí? Bueno, sin ir más lejos, muchos de ustedes que tendrían que estar hoy en la escuela no lo están, ¿no? Entonces, evidentemente, esta situación de confinamiento lo que ha hecho es trastocado, transformado nuestra vida cotidiana. Cuando nuestra vida cotidiana se ve trastocada o transformada, nos pasan cosas con esto, ¿no? Digamos, no somos inertes, no es que no nos pasa nada con esto. De repente nos encontramos en casa, con mamá, con papá, con el tío, con el primo, con los hermanos, a los cuales veíamos solamente un rato a la tarde y nos encontrábamos para la cena, y resulta que ahora tenemos que aprender a compartir el mismo espacio durante 24 horas, y quiero salir a ver a mis amigos y no puedo, y antes quería ir al bar a tomar una birrita y no puedo, y entonces todas estas cuestiones empiezan a generar emociones, ¿no? Entonces, ¿con qué nos encontramos? Bueno, nos encontramos con una situación muy delicada, ¿sí? Quiero hacer alguna salvedad al respecto, ¿no? La situación más delicada es la de la pandemia, está claro, ¿no? Nosotros, por el lugar en el que vivimos, tenemos algunos privilegios que no tienen las personas que están en situación de confinamiento en las grandes urbes. O sea, no es lo mismo estar encerrado en un departamento de 45 metros cuadrados, ¿sí? Y no poder ver ni siquiera un cachito de pastito, de salir a hacer un mandado, que estar en una ciudad como la nuestra, donde podemos, aún así, tener un poquito de respirar un poquito de otro aire, ¿no? Quiero decir esto porque el impacto de lo ambiental sobre la vida anímica también tiene sus efectos. Entonces, en todo caso, tendremos que pensar cómo impacta el confinamiento en una comunidad como la nuestra. Por eso yo los quería escuchar a ustedes, para ver cómo impactaba el aislamiento en ustedes, que son alumnos, ¿no? Del último año de la escuela secundaria, nada más ni nada menos, qué les estaba pasando a ustedes, porque evidentemente esta situación impacta de acuerdo a la situación, a la edad y al momento de la vida que nos encontremos y al lugar donde vivamos de forma distinta. Entonces, en principio, sí, perdón, Juli. No, no, nada, te escuchaba y coincidía con esto de que nos impacta porque estamos vivos también, ¿no? Como modo también de defendernos. Y es importante esto, impacta de esta manera, surgiendo emociones a veces intensas, molestias, ¿no? Molestas, pero lo importante en este momento es que estas emociones están totalmente justificadas, podríamos decir, y que no entran dentro de lo que, ¿no? Dentro de la patología, ¿sí? Claro, Todo lo que te claro. puede llegar a pasar en este momento no tiene el mismo sentido, ¿no? Que dentro de una conmoción, de un acontecimiento tan impresionante como fue una pandemia, donde nadie sabe ni sabía qué iba a pasar, ni nadie sabe qué hacer con esto, sino lo que podemos hacer es ir vivenciándolo mientras tanto. Entonces, lo más importante es esto, que todas las emociones que vayan percibiendo están totalmente justificadas, de ninguna manera son patológicas ni nada por el estilo. Eso es importante porque, sobre todo desde los medios de comunicación, se hace mucho hincapié en que la segunda pandemia será la pandemia de las enfermedades mentales, ¿no? Y la verdad es que hay que ser muy también precavidos y cautos al respecto, porque
cualquier ser vivo, si se lo expone a cambios ambientales, eso va a generar una respuesta, y esa respuesta es adaptativa, ¿sí? No es patológica. Esa respuesta tiene que ver con que cada uno de nosotros intenta reacomodarse a esa situación con los recursos que tiene a mano, ¿sí? Entonces, lo que sí podemos, por eso también era interesante esto de poder presentar, y en función, Estefanía, de lo que preguntabas, de poder presentar al equipo, porque en la comunidad contamos con lugares, ¿sí?, donde recurrir en caso de sentir o de necesitar otro tipo de ayuda, porque siento que esos recursos no están pudiendo adaptarse a la situación. Eso no quiere decir que yo esté enfermo, no quiere decir que, a ver, que tenga una patología, no, digamos. Quiere decir que en un determinado momento, frente a una determinada circunstancia externa ajena a mí, necesito, ¿sí?, que otro me ayude, trabaje conmigo, colabore conmigo, me haga ver determinadas situaciones, y pasada esa situación se terminó la demanda, digamos, ¿sí? Digo esto porque hay mucho ruido ahora con ¿no?, con la segunda pandemia, la cuestión de la salud mental. Sí es cierto que la situación de confinamiento genera una respuesta. Tal vez mayor ansiedad, tal vez mayor angustia, mayor irritabilidad, pero eso no quiere decir entonces que estemos frente a personas con determinadas patologías psiquiátricas o psicológicas. Y la importancia de ser escuchados, ¿no? Estos lugares que ofrece Mari, ¿no? Los centros de atención primaria, que son maravillosos en todos los sentidos, que es un lugar para ustedes, sobre todo adolescentes, frente a todas las demandas que tengan. También es un lugar para esto, ¿no? Para hablar, descargarse y ser escuchado, donde a veces, como decía Marilina, en la familia estamos todos y nos invadimos y estamos a veces todos enojados o irritables. Entonces, este servicio también es para esto, nada más ni nada menos que para esto, para poder empezar por esto, por la palabra y la escucha. Sí, y sobre todo esto en comunidades chicas como la nuestra, justamente es esto que decía Marilina, que a los chicos les pasa mucho, que consultar a un psicólogo o a un profesional de la salud parece que uno está enfermo. Entonces, resignificar esto de la palabra enfermedad, animarse, si nos pasan cosas, poder hablar con alguien, y muchas veces un profesional es una palabra más válida, se podría decir, pero bueno, y otra cosa que me estaban preguntando eran los rituales, cuando se nos cortan todos los rituales, y sobre todo a los chicos de sexto, un inicio de primer día, un mitad de año, cada año les van agregando una diversión más, que está buena, pero cuando se cortan todos los rituales, de repente, por ahí charlar un poquito de esto, el ritual del principio, el ritual del final, una nueva etapa. No sé, Bueno, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó eso. cuando se les cortaron los rituales? Cuéntenos, cuéntenos. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasa? Chicos, hablen, aprovechen que es ahora. Eso que cuentan en la clase, ¿vieron cuando les pregunto si se encontraron? ¿Qué les pasa con esto de poder manejar el distanciamiento? Cuando les hablo, cuando hablamos todo esto que hablamos en clase, bueno, ahora lo pueden contar y ver que no les pasa únicamente a ustedes, que es algo que les pasa a todos. Aprovechen que si no arrancamos con una consulta que nos habían hecho. Bueno, hasta que los chicos tomen coraje, una de las consultas que los chicos hablaban era del tema del bullying, ¿no? De saber a dónde se puede hablar o dónde se puede pedir ayuda o dentro de la escuela misma, cómo, a ver, por ejemplo, ¿no? Esta cuestión de sentirse aislado, no aislado porque ahora estamos aislados, sino aislado cuando estamos en la escuela. Porque el aislamiento no solamente está en este momento de confinamiento, muchas veces estamos aislados estando rodeados de gente, ¿no? Hoy mismo en la casa podemos sentirnos aislados y creo que a muchos les ha pasado en algún momento. Sí, ahora lo estaban viendo también a esto del bullying desde diferentes ámbitos, con otras
de otras formas se les presentaba ahora en este contexto o en esta otra escuela virtual? ¿Aparecía este tema también como sufrimiento, como padecimiento? Lo que nos habían comentado era de sentirse no respondido, esta cuestión de que se cortó la comunicación, que entre ellos no se hablan. Entonces, hay grupos en los que no hay comunicación entre los chicos. Y eso era, por eso que hablábamos de los vínculos, ¿no? Esta cuestión de qué pasa cuando se hace más extenso esto de cuando nos volvemos a encontrar y se empiezan a dejar de hablar. Entonces, en ese sentirse aislado de que no me contestan. Del otro lado hablo y no hay nadie que me conteste. Que también nos pasa a los profesores, ¿no? O sea, las chicas van a decir que sí. Juli, no sé si querés hacer algún comentario. Yo me quedé pensando, perdón, Milagros, en lo que planteaba Estefanía de los rituales, que son tan importantes para los cierres y para los comienzos, ¿no? Que tienen que ver con transitar determinadas etapas y que obviamente en esta situación se ven absolutamente limitados, pero que a veces eso no necesariamente es un impedimento, igual que, ¿no? Que esto que planteas de... A veces estas situaciones nos hacen también poner a pensar en cuáles son las cosas verdaderamente importantes, ¿no? Porque creo que lo que tiene esta situación es que nos ha puesto a todos un poco patas para arriba, y a veces está bueno estar un poco patas para arriba, ¿no? A veces está bueno empezar a preguntarse algunas cuestiones que en lo cotidiano a veces no tenemos tiempo de preguntarnos porque las hacemos así, ¿no? Entonces, tal vez hay que inventar nuevas formas, ¿no? De estar con el otro, de empezar y terminar, ¿no? Inventar nuevos rituales, inventar nuevas formas de transitar determinadas etapas. Por supuesto que esto nadie lo eligió, digamos, ¿no? Entonces eso también nos pone en un lugar a veces un poco incómodo. Ninguno de nosotros eligió estar acá, pero es acá donde nos toca estar, ¿no? Entonces, me parece que ha sido todo un desafío para todos, para los profes sostener las clases, para los alumnos comprometerse o no hacerlo, o ver por qué no lo hicieron, o qué ¿no? ¿Qué nos pasa ¿no? Cuando nos cambian esta modalidad? ¿Qué recursos tenemos? ¿Qué recursos tendríamos que tener? Y ahora nos damos cuenta que son importantes y antes no los podíamos aprovechar. Yo retomo también algo de lo que dice Juli, ¿no? En esto del bullying. Bueno, ¿cómo aparece ahora? ¿Qué es lo que se plantea como bullying ahora, ¿no? Que el otro no responda. Antes, ¿no? Digamos, cuando estábamos con el otro era la agresión, la hostilidad o el destrato. ¿Y ahora cómo aparece esto? También es cierto que se dan muchos fenómenos que ocurren de una forma que tal vez todavía no tuvimos demasiado tiempo de procesarlos ni de entenderlos, ¿no? Habrá que ir viendo también de qué se trata. Pero por ahí esto de inventar otras formas, ¿no? Yo creo que es un momento para poner en juego algo del orden de la creatividad, ¿no? No tenemos alternativa. No hay alternativa. No hay alternativa, ¿no? Y a veces no tener alternativas implica que hay que crearlas, hay que inventar, ¿no? Tenemos que reinventarnos, los profes, los profesionales, los alumnos, ¿no? Hay que reinventarse. Y todo lo que conocíamos este año, nada, pasaron otras cosas. Entonces, habrá que ver ahora, ¿no? ¿Qué hacemos con todo esto? Sabemos que esto es transitorio, sabemos que esto en algún momento va a terminar, no tenemos una fecha, con lo cual eso también a veces la incertidumbre nos angustia un poco. Creíamos que era en principio por 15 días, después por otros 15, y ya llevamos no sé cuánto tiempo, pero creo que como 5 meses, 6 meses. Creo que hay que buscar otras alternativas, ¿sí? Hay que buscar otras formas de estar juntos y de construir vínculos. Podríamos decir otras formas de despedirse, ¿no? Sobre todo Sí. para los de sexto año.
Sí. porque seguramente, bueno, han atravesado, digo, qué situaciones a mí, ¿no? Desde pensarlos en este lugar, o haberme pensado en ese lugar, dos emociones se me ocurren, seguramente. Una, la bronca, el enojo, y después la tristeza, ¿no? De no despedirme como me imaginé, con todas las expectativas, ¿sí? que uno se hace para llegar a sexto año. Entonces habrá que encontrar otros modos de despedirse, y sobre todo hablando de los vínculos, sobre todo va a ser muy importante ¿no? La unión, ¿sí? Que se vuelvan a conectar. Digo, no hay despedida si no es en grupo, ¿sí? Y tampoco no hay creatividad, ¿no? Como dice Mari, no hay forma de inventar otras cosas si no es con el otro, si no es en grupo. Sobre todo estando en sexto año, todo lo que se hace en sexto año siempre, ¿no? Tiene su brillo en grupo, ¿sí? Inclusive aunque sea con el compañero que no tuve hasta ese momento mucho contacto, pero ¿no? Los finales genera otro tipo de lazos y predisposición, que está bueno que si ahora parecía como mayor distanciamiento, bueno, puedan, ¿no? Trabajar sobre eso, puedan hacer el esfuerzo para juntarse, porque entre todos va a ser mucho más fácil, va a ser mucho más fácil, y van a dejar sus marcas, ¿sí? Sus marcas históricas, ¿sí? Porque ustedes son los egresados históricos, y esto va a quedar registrado, por supuesto, en la escuela como una promoción histórica. Dejar sus marcas siempre va a ser mucho mejor. Me parece que no puede ser de otra manera que no sea en grupo, ¿no? Como fueron siempre los egresos, y sobre todo este egreso tan particular. Así que este es el primer trabajo que hay que hacer, ¿sí? Empezar a unirse, que seguramente ahora que ya vamos a atravesar el tercer trimestre, la etapa más conmocionante, seguramente ¿no? Van a volver los vínculos, o se van a fortalecer los vínculos, o hay que trabajar mucho con esto. A ver, No chicos, sé yo si están pensando algo, ya empezaron a pensar algo en relación a esto. Por ahí eso es un poco eso lo que estaban viendo, que la virtualidad hizo que estos vínculos, que por ahí tampoco existían tanto en la escuela, pero cada vez se pierdan más. Entonces por ahí en una clase participan, o la clase la da el docente, ellos no participan, y después escriben por privado, y hay uno siempre que salta: ¿por qué no interactuamos? ¿Por qué no hablamos? ¿Qué pasó con esto? Siendo el último año. Sí, por ahí a lo mejor que están acá también los preceptores, que tienen un vínculo muy cercano a los chicos de sexto, también seguramente escuchan cosas que les dicen ellos y demás, porque bueno, la realidad de que esto surgió por algo que les pasaba a ellos, y por ahí les da como vergüenza contarlo, porque se les debe parecer de que es extraño que ellos lo vivan, pero bueno, ellos lo viven también por estar en sexto año. Y nosotros también nos pasa porque a veces, que muchas veces lo hemos hablado, no sabemos cómo acompañar esto a los alumnos. Muchas veces en las reuniones que tenemos con los profesores, o con las chicas del equipo, o con los otros directivos, las preceptoras, decimos, ¿por qué no nos contestan? ¿Por qué nos leen pero no nos dan una respuesta? Y muchas veces cuando vos les preguntás, no tienen nada en particular, o los hemos ido a visitar. No tengo nada, profe, pero... Y siempre ponemos esta referencia que la escuela, el ámbito de escuela, es donde tiene más unión y donde se pueden dar más las cosas, y no en esta virtualidad que me da la sensación que para ellos no la viven como una clase más, como si pudiéramos estar en vivo y en directo con los profes, ¿sí? Yo voy a tirar un tema que, bueno, son los miedos por lo que está por venir. ¿Se animan si yo les pregunto, viendo los nombres? Yo tengo uno que siempre me responde, que es Germán Lorea. ¿Te animás, Ger, a hablar un poquito de esto de los miedos? ¿Qué miedos te surgen? Ay, sí, ¿me escuchás, Ger? Sí, te escucho. Bautista, Hola, Candela. Germán.
Hola, Juli. Hola, Ger. Qué lindo ¿Cómo andan? verte. Ahora, ¿Cómo ahora creciste? aprovecho para asolar a mucha gente que hace un montón, no veo. Eso es lo bueno de esto. Voy viendo gente. Mm. Em, ¿qué te digo, Steffi? A ver. Ten el micrófono Perdón, apagado. tenía el micrófono apagado. ¿Qué miedos tienen? Miedos para el año que viene. Porque muchos hablaban, nos contaban algo de orientación vocacional, de lo que está por venir. Porque la realidad es que es un cambio. Termino un ciclo de 12 años, es un montón, 12 años escolarizado. Y yo sé, porque siempre hablamos en sexto, esto de lo que está por venir. ¿Qué les pasa con esto? Bueno, a ver, lo que diga es más o menos en base también a lo que hablo con mis compañeros, o digamos, no es solo opinión Buenísimo, mía, sí. No, sino personal no en que general, sí. es algo que creo que todos más o menos, algunos más, otros menos, pero que es ese miedo, si se quiere, del año que viene, porque, a ver, no sé si es miedo la palabra, pero como vos decís, es un ciclo nuevo que comienza. Algunos estudiarán, otros no, pero sea lo que sea, es un cambio para todos. Muchos que ya deciden una carrera, algunos ya pudieron arrancar este año, otros lo harán el año que viene. Pero es ese miedo de enfrentarse a algo nuevo y a lo mejor no sentirse tan preparado porque este año no teníamos planeado vivirlo así, ¿no? Entonces era como, por eso te digo, no sé si es la palabra miedo, pero sí es como un golpe, es muy fuerte, digamos, entrar de golpe a una etapa nueva sin haber vivido ese último año donde por ahí uno se saca las dudas o ve o se despide de gente que no va a lo mejor a volver a ver como profesores o algún portero que tuviste 6 años de secundario viendo y después no lo vas a ver más, entonces es como que pasaste, ponen en el caso de nosotros, de quinto, en donde vos decías, bueno, nos queda un año más, donde va a ser nuestro año, donde va a pasar todo lo más lindo, o la despedida, o el reencuentro, qué sé yo, y fue el UPD 2 días, y sin querer nos dimos cuenta que no volvíamos más. Y entonces, creo que es eso, es el no haber disfrutado de todo lo que es este año y entrar de golpe a una nueva etapa, no, para algunos es fácil, para otros no, pero bueno, no sé más qué te puedo decir. Qué bueno lo que decís, lo describís muy bien, Germán, ¿no? Esta especie de tristeza, ¿no? O esta necesidad que todavía sigue en pie de despedirse, de pasar por esto que es la función del ritual. La función del ritual es esto, ¿no? Necesitamos cierta conducta como para registrar que, ¿no? Que salimos de una etapa para meternos en otra. Por eso sí, para su generación es un desafío muy importante y siempre se hará como, ¿no? Como se pueda. ¿Sí? Vuelvo a insistir, todavía están a tiempos para inventar otras cosas y va a haber que encontrar otras formas, como puedan, porque ahora es esto, como uno puede, ¿no? No hay otras, no tenemos otras referencias, ¿no? Fíjense en que esto no pasó nunca, ustedes son la primera generación que van a tener que inventar otros rituales en última instancia, y un poco es eso, como se puede, ¿no? Así que está bueno, me parece, compartirlo, esto que vos decís de hablar con, ¿no? Con los otros chicos o lo que me cuentan, ¿no? Mis compañeros, lo mejor es compartirlo y escuchar sirviendo, ¿no? Que les va pasando a todos y a cada uno para ver cómo pueden, bueno, transitar esta etapa, ¿sí? Sobre todo el ahora, que es el más importante. Sí, Juli, yo te escuchaba y pienso, ¿no? Creo que siempre es con el otro, porque es muy difícil atravesar un momento como este en soledad, y no se puede, ¿no? No solo que es difícil, sino que es imposible. Entonces, el futuro siempre nos genera ansiedad, ¿no? En condiciones de no pandemia y muchas más en condiciones de pandemia, ¿no? Digamos, en cualquiera de los dos escenarios, el futuro siempre es
es un poco una incertidumbre con la que hay que aprender a convivir, ¿no? Entonces, a veces esto de poder conectarse con esto ahora, ¿no? Como hay algo que está allá adelante, que sabemos que va a venir, pero que en algún punto es difícil de controlar. Y entonces esto de poder pensar que de esto también se sale, ¿no? Porque no tenemos otra alternativa aparte, ¿no? Porque de esta situación también hay que salir. Y sí creo que es importante esto del compartir con el otro, ¿no? Cuando la ansiedad, la incertidumbre o la angustia por el futuro se comparte con el otro y el otro le pasa más o menos lo mismo que a uno, siempre se puede transitar, ¿no? De otra forma, ¿no? Con un poco más de alivio. Entonces, esto de poder inventar otras formas, ¿no? Yo creo que algo de esto hay que no solo ustedes, ¿no? Insisto con nosotros también como adultos, como padres, como profes, tenemos que inventar otras formas y evaluaremos luego si estas formas son o no fueron, ¿no? Entonces, sí, hay un poco de miedo, el futuro siempre nos genera, ¿no? Temor, y está bien, porque es lo desconocido, ¿no? Está bien que lo desconocido nos genere eso. Y aparte, Mari, Sí. Mari, hay tanto exceso de presente que podríamos decir hasta el futuro está detenido, ¿no? Totalmente, sí. Digamos, incluso hay mucha incertidumbre, hay todo un detenimiento en relación a la universidad, digo, está todo Sí, trastocado, claro, ¿no? claro, Pasó totalmente. todo, nadie pasó de año, nadie todavía rindió, los comienzos también están ahí. Entonces, por ahí, no angustiarse por lo que pueda llegar a venir, porque todavía todo está detenido, ¿sí? Fíjense en que a veces no sabemos qué hacer con lo que nos pasa ahora. Y podríamos decir, ahora lo que se prioriza es el aquí y ahora, el presente. Por eso, sí, por En eso otra también es... circunstancia, ¿no? En otras Sí. circunstancias vamos tan acelerados, ¿vieron? Tan acelerado, que siempre vamos pensando en qué va a pasar mañana, ¿sí? Si hay algo positivo de esto, o algo positivo de lo que genera esta conmoción, es que nos obliga a detenernos, ¿sí? Ujú. Que parece que si de otra manera no fuera posible. Entonces ya tienen mucho, como vos decías, Germán, de atravesar, ¿no? Esta nueva etapa, de terminarla, de encontrar la forma de poder hacerlo, de encontrar la forma de registrar, que están terminando. Así que vayan también paso a paso, ¿sí? Me parece que mientras tanto es con el otro, esto es la llave, ¿sí? No se puede atravesar estas cuestiones solo, no se puede terminar la escuela solo, así que me parece que este es el punto fundamental. Bueno, algún profe por ahí que quiera decir algo, Cari, Franco, que los vemos ahí que están conmigo a la tarde, por ahí alguna inquietud de los chicos y demás, que se animen, que sean los voceros de ellos, para animarlos un poco. O Mili también trabaja bastante con ellos, esas cuestiones que tiene la filosofía, que los hace pensar y obtiene muy buenos resultados también. Hola a todos. Yo por ahí con los de la tarde, con la que más he tenido la posibilidad de hablar fue con Bere, que está acá, ahora no la veo, pero estaba, que de hecho ella fue la que propuso esta charla, que está buenísimo, que es un tema esto de los vínculos. Yo no tengo la posibilidad por ahí de conectarme demasiado con ellos por una cuestión de que, bueno, de interés o de ganas, pero sí por suerte tengo los cursos que trabajo a la mañana, con los cuales esta semana, la semana pasada, fui haciendo encuentros por Zoom, y en lugar de darles clases, yo armé un documento con una serie de preguntas, un poco de esto que están hablando las chicas, ¿no? Sin ser yo psicóloga, pero cosas que uno se va planteando, como dijo por ahí Marilina, como mamá, como docente,
cosas que le surgen a uno adulto y uno se pone en el lugar de los chicos. Y bueno, tuve charlas con chicos de tercero, de cuarto, de quinto, y una de las cosas que yo les preguntaba a ellos era qué extrañaban de la escuela y cómo estaban viviendo este tema de la pandemia. Entonces ellos, bueno, esto de la pandemia me decían que un poco mejor porque ahora están saliendo un poquito más, unos más, otros menos, obviamente, ¿no? Con todos estos permitidos que hay. Pero ellos me dicen que extrañan, algunos me dicen, por ejemplo, los recreos, otros me dicen a las porteras, otros me dicen a los docentes y se ríen porque yo les digo, ¿cuánto reniegan cuando están en la escuela? Porque vieron que, ¡ay, que viene el profesor, que falta! Y yo les decía, esto nos demuestra realmente que somos seres sociales, sociables, que necesitamos, porque me incluyo yo, le digo, yo también extraño el salón, extraño el recreo, estar con los profes, charlar, con los directivos, con esto de un mensaje, recién justo estaba en la charla, me llega un mensaje de Nacho, porque no es lo mismo el contacto el día a día, y bueno, ellos muchos manifiestan esto, ¿sí? Que extrañan, y esto que dice Germán también, que por ahí son chicos más chicos, pero te dicen, ¿y cómo vamos a hacer, profe, el año que viene? ¿Y qué vamos a hacer? Esa incertidumbre de cómo vamos a hacer, que lo tenemos todos también, que yo desde mi lugar de docente digo, ¿qué voy a hacer el año que viene con estos grupos yo? Porque uno realmente lo piensa, pero bueno, creo que lo mejor que uno puede hacer desde el rol nuestro es acompañarlos mientras se pueda. Por eso me encanta acá que Bere, que fue una de las que propuso, que ella tiene muchas dudas y muchas ganas de saber pero bueno, nada, yo creo que yo desde mi rol lo que puedo hacer es acompañarlo hasta donde sé y hasta donde también uno usa un poco el sentido común de lo que nos pasa a uno adultos, ¿no? Pero entiendo que para ellos es difícil, a muchos de los que están acá, yo lo estuve el año pasado en quinto, y era la expectativa de el año que viene vamos a ser los más grandes, y vamos a estar como, y digo, cuánta cosa que quedó ahí, pobre, ¿no? Que todos pasamos por ese sexto año, y el baile de egresados, y el acto, y bueno, pero creo que, nada, hay que ayudarlos, y que todos estamos pasando una situación que no la esperábamos. Es difícil, pero bueno, hay mucha gente que está para acompañarlos, desde la escuela al menos, hay mucha gente para acompañarlos. Así que bueno, nada, ese creo que es lo único que puedo aportar. Bueno, como Sí, la dice, presencia, ¿no? La escuela como el lugar del adolescente, ¿no? Imagino que ni siquiera pueden portarse mal ahora, ¿no? La Claro, escuela totalmente. vale para un montón de cosas, ¿no? Sí, Escuela, no hay adolescencia sin escuela, digo, ¿no? Escuela sí, con esta presencia y poner el escuela cuerpo. incluso para aborrecerla, ¿no? Pero tan necesaria incluso para odiarla, ¿no? Para sí, Todo, para claro. todo, ¿no? Esto que decís, Cari, que muchas veces, por eso me parecía que se superponen a veces dos cuestiones. Una es la pedagógica, cuánto aprendieron este año, cuánto no aprendieron, cuánto se conectan, cuánto no se conectan. Los profes muy preocupados por eso, los papás muy preocupados por eso. Quiero contarle que una de las consultas que recibimos con mucha frecuencia en el equipo, tanto de papás de alumnos en escolaridad primaria, secundaria, es las dificultades para que los chicos se conecten y participen de las clases. O sea, creo que esto es algo compartido. Si hablamos con los profes, nos plantean esta inquietud. Los papás también, los chicos que, bueno, les pasan otras cosas, que les cuesta mucho sostener la virtualidad y los encuentros y las tareas. Y la escuela es extraña porque es ese lugar de encuentro con el otro, aún ¿no? Para pelearme, ¿no? Sin ese espacio de encuentro, la sensación es de mucho vacío, ¿no? Y empiezo a encontrarme con otras cosas bueno, que a veces generan sensaciones no tan placenteras. Está claro que la escuela es el lugar privilegiado de intercambio con el otro, de experiencia, ¿no? Entonces es también difícil, ¿no? Pensarse todo un año, ¿no? Sin ese espacio, ¿no?
y sin poder tampoco como complementar con otros espacios, porque la situación de confinamiento impide mucho esto, ¿no? Y creo que todos este año tenemos que corrernos un poco del lugar conocido, ¿no? De dejar de tal vez dar clases de la misma forma para intentar esto que decís, Cari, decir, bueno, me voy a ocupar ahora de intentar, ¿no? Armar otra cosa, de tratar de llegar de otra forma, de saber qué les pasa, de cómo los puedo acompañar, utilizando uno también su propia experiencia, ¿no? Si uno como adulto le pasan estas cosas, imaginemos, ¿no? A los chicos del último año de una escuela secundaria, con todo lo que eso implica. Por otra parte, esto que decía Germán, ¿no? Del futuro, y que ahora Juli planteaba que estamos como detenidos, ¿no? Y pensar en esto, ¿no? Bueno, que somos muy vulnerables también, ¿no? Y que de esta vulnerabilidad también tenemos que aprender. A veces el ser humano peca de mucha omnipotencia, ¿no? Como de que puede con todo, de que puede controlar todo, nos pasamos la vida planificando el futuro, ¿no? De qué vamos a hacer, qué vamos a estudiar, cuántos años y después, ¿no? Y la verdad es que llegó un día el COVID-19 y chau, se acabó, por lo menos por un tiempo, ¿no? Todo lo conocido, lo planificado, pausa, todo en stand-by, ¿no? Ahora hay que esperar, ¿no? Y por más que querramos y nos enojemos y lloremos y pataleemos, estamos en esta situación, ¿no? Y bueno, no sé, es esto lo que nos pasa, ¿no? Fíjense también cómo esta situación puso todo, incluso, ¿no? A países, ¿no? Como que uno jamás se iba a imaginar que se encuentren en determinada situación, y así estamos, ¿no? Entonces, tal vez también es una invitación a no vivir tan adelante, ¿no? A conectarse un poco más con lo que nos pasa aquí ahora, ¿no? Con el que tenemos al lado, con nuestro familiar, con nuestro amigo, ¿no? Como volver a cosas más concretas, más pequeñas, pero ello menos importantes. Sí, Marilini, retomando esto te interrumpo porque me hiciste acordar de algo, la presión que tienen los alumnos de sexto de tienen que ser, en ellos, en todos o no, la mayoría creo que me va a decir que sí, como que familiarmente, socialmente, comunitariamente, los obligamos a que ellos el año que viene tienen que decidir su vida. Porque la pregunta frecuente cuando estás terminando sexto, es ¿qué vas a hacer el año que viene? ¿Qué vas a estudiar? Ah, si no estudias vas a trabajar. O sea, tienen que elegir en un mes. ¿Sabés a qué me hace acordar esa pregunta? Como cuando estás en una reunión familiar y la tía te pregunta, ¿y vos, nena o nene, por qué no tenés novio? ¿Por qué no tenés...? No, como estas preguntas que uno dice, ¿y yo qué sé? ¿Por qué sé yo? ¿No? Digamos, no estas cosas de estas expectativas, ¿no? De tener que tener certeza sobre el futuro, como si fuese casi una obligación, ¿no? Tener que saber qué quiero ser, cuándo, cómo, qué sé yo, no sé, es muy difícil. Y cada vez es más difícil porque la situación cada vez es más compleja, y entonces creo que también como profes, como profesionales, nada, de lo que nos toque, como tranquilizar, ¿no? Como bajar estas expectativas que se ponen, que termina siendo exigencia, que termina actuando como una forma de presión, y que a veces, nada, cada uno tiene sus tiempos, lo va a ir resolviendo como pueda, no todos tienen que seguir el mismo camino, no sé, ¿no? Como hay un montón de opciones. Pero muchas veces está esto, ¿no? Esta creencia de que porque están en sexto año y cumplieron 18 años, tienen que tener en clarísimo acerca de él. Tómenselo con calma, y mucho más este año.
Bueno, eso que vos decís, quizás nosotros también, papás y profesores, estamos como queriendo tapar esos agujeros y para que no se depriman, porque no se encuentran, porque no se ven, es como que les tiramos cosas, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ya que no quieren hacer la tarea, entonces les damos una orientación vocacional. Entonces les vamos trayendo un taller de articulación. Entonces les traemos la propuesta de los profesionales. Entonces les traemos, porque queremos como que se vean, que se vinculen, que no se queden solos, que no se queden tristes, que no se nos depriman. Y también a veces también nos exigimos mucho nosotros estar siempre arriba. La vez pasada hablamos con Cari, que estamos como, viste, todo el tiempo parecemos payasos de circo, ya queremos traer todo el día el show animado. Y Pero viste, Milagros, lo que le pasa al payaso cuando vuelve a la casa. sí, bueno, nos pasa lo mismo a nosotros, me parece. No, el payaso se saca el disfraz y está muy triste, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay que conectarse, ¿no? Con las emociones sin tapar agujeros, ¿no? Los agujeros no hay que taparlos, hay que hacerlos ahí, hay que verlos, hay que escuchar. No, no nos pongamos en ese lugar sobre todo si no nos convocan desde ese lugar, ¿no? De ser los que estemos como primero dando lo que no nos piden, ¿no? Hay que aprender también a esperar a que el otro nos pida algo. No estar dando, ¿no? Porque creemos que es poco, que no alcanza, ¿no? Entonces damos y proponemos y sugerimos, y por ahí del otro lado vienen a otro tranco, ¿no? Vienen con otros tiempos. Entonces, me parece que también es esto, para acompañar, tengo que poder leer qué le pasa al otro, si no, no es un acompañamiento, si no se transforma en una exigencia, ¿no? Entonces, acompañar es estar al lado, es contener, es escuchar, pero también es esperar, ¿no? Y a veces los adultos estamos muy apurados. Y me parece que es importante algo ahí del tiempo, ¿no? Sobre todo pensar el tiempo en este contexto donde no es el mismo tiempo que en febrero, ¿no? En febrero la dimensión del tiempo era una, hoy 31 de agosto la dimensión del tiempo es otra, ¿no? Entonces, también esto de aprender a esperarlos a nuestros alumnos, ¿no? A que nos pidan o a ver qué les pasa, ¿no? A escuchar y ver qué les pasa. Yo quería decir algo, si puedo, un pequeño aporte por lo que las vengo escuchando. Me gusta mucho esto que dijo Juli, de estar acá en el presente y de pensar en el aquí y ahora. Yo que doy yoga y por ahí hago meditaciones y he leído bastante de eso. En principio también me desesperé con esto de la pandemia, también estuve mal el primer mes, trabajé menos, 2 meses, y me tuve que reacomodar. Y me parece que, bueno, después empecé a pensar en vivir de a un día, ¿no? De a un día a la vez. Y no proyectarme mucho más que la semana de trabajo, la semana con mis hijos, el fin de semana cercano, y no mucho más que eso. Y creo que eso también ayuda a no ir más allá y a tratar de centrarnos en el presente, en lo que tenemos, y entonces bajamos las expectativas del futuro, ¿no? De qué nos depara, de la ansiedad para resolver qué vamos a hacer el año que viene, porque no sabemos, porque no nos dan demasiada, nadie tiene esa información tampoco, y entonces creo que está bueno como bajar un poco y abocarnos a lo que tenemos ahora, a lo que vamos viviendo ahora más paso a paso, y también desde los adultos, ¿no? Desde los padres, o esto de qué va a ser el año que viene, porque no sabemos, no presionar a los chicos tampoco. No sé, es mi humilde opinión, y nada, tratar de ir llevándolo así, desde ese lado, más paso a paso y con los tiempos que nos tocan vivir, que no los decidimos ninguno de nosotros. Y ya es un montón, ¿no? Porque el día a día genera mucho esfuerzo en este contexto de incertidumbre, mucho esfuerzo psíquico, mucho esfuerzo psicológico. Entonces ya es un montón ir viviendo, ¿no? Día a día. Por eso me parece, coincido con Mari, esto de no tapar agujeros, en primer lugar porque tenemos que pescar en algún momento, y se pesca en esta situación emocionante,
que no tenemos, ¿no?, todo garantizado, digo, que somos seres humanos, y fíjense en cómo somos seres humanos en todo el mundo, ¿no? Porque esto, ¿no? Nadie tiene más privilegio que nadie, ¿sí? Entonces, está bueno que se puedan ir conectando con lo que les va pasando, con lo que van pudiendo, con lo que no van pudiendo, porque es un poco esto también el trabajo frente a estas situaciones. No tapar, sino reconocer, sino identificar, y cuando no puedan solos, porque a veces no se puede solo, o no cuentan con alguien cerca, ¿sí?, para poder sentirse acompañados, bueno, pueden pedir ayudas, sobre todo estos servicios, ¿no? Ya sea la escuela, el docente, digo, la escuela siempre está ahí, como puede, ustedes ya saben que la escuela está ahí, ya sea la escuela o alguna otra institución que, bueno, que pueda ayudarlos. Pero me parece que es esto, es el trabajo día a día, que ya es un montón, que ya es un montón. Creo que, Julia, acompañando esto que decís, tal vez esto de poder llevar algo del orden de la tranquilidad, ¿no? Que hay algo ahí que no hay que resolver ahora, que el futuro no lo tenemos que resolver ahora, que los pibes no tienen que resolver ahora lo que quieren ser, que en todo caso lo vamos a ver y lo vamos a trabajar cuando las condiciones también estén dadas, porque las decisiones que tomamos tienen que ver con las condiciones también, ¿no? Y si las condiciones no están dadas, es muy difícil poder decidir, ¿no? Entonces, me parece que en ese punto no sientan que deben resolver algo que no están las condiciones dadas para hacerlo, ¿no? Entonces, ahora es tiempo de otra cosa y luego se verá, ¿no? Veremos, no solamente ustedes, nosotros también veremos cómo seguimos. Esto lo vamos a, ¿no? Lo vamos a ir viendo, y fíjense que esto que decía Juli, ¿no? Esto atraviesa a todos, no sé, a las superpotencias y a las no, a los que tienen un montón y a los que no tienen tanto, y a los que creían que tenían todo claro y a los que tenían un montón de incertidumbres. Entonces, me parece que esto de poder llevar tranquilidad, ¿no? De no desesperarnos y de dar tiempo de dar tiempo. Es un momento para dar el tiempo necesario hasta que las cosas vuelvan a algún lugar que después veremos cuál es, ¿no? Pero demos el tiempo necesario para que las cosas se ordenen. A veces, un poco retomando lo que dice Patricia, uno lo centra mucho en la escuela donde está, y somos nosotros por ahí los que estamos arriba de los profes, los superiores, lo que ponemos un poco de, si quisiéramos llamarlo como presión. Por ahí yo trabajo en el turno tarde, que es un turno más chiquito, y quizás tengo una modalidad distinta que Nacho, que está a la mañana, que tiene muchos más profes, y por ahí Valeria, que está a la noche, y yo me doy cuenta que pude tratar de bajar mi ansiedad desde el primer trimestre hasta el segundo, y no sabés todo lo que voy a bajar en el tercero, para con respecto también a los profes, y que los profes puedan trasladarlo a los chicos. Porque a veces nos pasa que queremos darle a los chicos herramientas, y es una caja inmensa que no la pueden llevar. Entonces, siempre mi palabra con ellos, cuando, bueno, ahora cerramos un trimestre, que cerrar a modo de tener un cierre, para mí es como que este año lo vamos a transitar sin cierres. Digo, siempre les digo a ellos, hagan hincapié en el vínculo. El chico se comunicó con ustedes, para mí es bárbaro. Es como si yo le tuviera que poner una nota que hoy no existe ni va a existir. Pero el vínculo, no perderlos, la comunicación. Algunos hablamos más, otros hablan menos, pero un mensajito y demás. Y a mí me parece que ellos también ahí le damos la fortaleza de decir, bueno, estamos todos para ayudar de una manera, de otra, como se pueda. Después veremos el año que viene qué hacemos. No miremos al año que viene. Pero siento que los chicos de sexto, ese año que viene, quizás es más miedoso que aquel que está transitando un segundo año, un tercero o un cuarto. Eso es lo que me parece también.
Por eso es importante esto que decía Mari de la tranquilidad, ¿no? Porque si no todo se transforma en una exigencia, y en una exigencia de ser productivos, ¿sí? De seguir haciendo a pesar de. Entonces, estas situaciones, ¿no? Conmocionantes, que si bien ahora no hay más herramientas, porque ahora no estamos saliendo un poquito más, o hay otras situaciones para encontrarnos, ¿no? Con mi compañero, ¿no? Con el otro, y seguir siendo adolescente ahí, pero no se exijan para ser productivos, ¿no? Porque esto es una exigencia tremenda, en un momento donde ya nos cuesta mucho, ¿no? Seguir atravesando el día a día. Así que me parece esto, que vayan tranquilos, y como vuelvo a decir, no hay respuesta, por más que nos llenemos de miedo, de preguntas, las respuestas no están en ningún lado, no en ningún lado, ni siquiera, vuelvo a decir, en la universidad, o sea, no hay ofertas, ¿no? Tampoco, no hay ni siquiera ofertas, así que vayan muy tranqui con eso, y después sexto año verá el año que viene cómo puede pensar el año que viene, o los que siguen, o a través de su crecimiento, cómo pueden darle otro sentido a este año, ¿no? O a este final, ¿sí? Por eso están a tiempo para, bueno, para unirse y seguir inventando cosas, ¿sí? Seguir dejando ahí su marca, porque vuelvo a decir, van a ser ¿no? Seguramente ojalá, no sé qué va a pasar el año que viene, pero una promoción muy histórica que va a quedar también en las paredes de la escuela, ¿no? Y en la historia de la escuela, ya sea sus emociones, sus testimonios, sus despedidas, y van a quedar también para ustedes con la emoción ahora, que puede ser una, y que el año que viene será otra, y el otro año otra. Pero sobre todo esto, no exigirse, porque esto sería demasiado y no tendrá mucho sentido ahora. Así que está bueno, Paula, eso de que todavía no hay cierre, no, hay vínculo, hay contacto humano, que esto es lo más importante. Y es lo que queda, fíjense en que nos terminamos todos igualados, somos seres humanos vulnerables, y lo único que siempre contamos y que incluso extrañamos, fue el vínculo con el otro. Así que es lo que, el mayor sostén, y lo que nos salva y nos sigue salvando en estas situaciones. A mí me parece esto, en este contexto, no menospreciar lo que nos pasa, las emociones, sean livianas, fuertes o lo que sea, y tampoco menospreciar las oportunidades, ¿sí? Que tenemos para salir adelante, porque el ser humano tiene esta capacidad también, como decía María, adaptativa, ¿sí? Si algo tiene el ser humano es adaptación, y sobre todo se muestra su adaptación en estas situaciones límites. Así que agarrarnos fuertemente de las dos cosas, ¿sí? Lo que vamos sintiendo, sin taparlo, sin transformarlo en trabajo, sin exigirlo, y también, ¿no? Dejarnos llevar también bueno, por lo que podemos inventar, o hacer o no hacer. Bueno, yo la verdad que no sé si los chicos quieren decir algo, pero creo que tanto Marilina como Julieta fueron claras. Uno a veces habla de que se pierde todo lo que es rituales. Rituales que fueron y que conocen por otros, pero ustedes no lo perdieron porque nunca lo vivieron. Entonces, ahora hay que construir nuevos rituales. Veremos cuál es la forma. Y como dijeron las chicas, hay que construirlo con el otro, con sus compañeros. Hay que ahora reforzar ese vínculo que por ahí se fue perdiendo a través de la virtualidad para poder lograrlo. Bueno, no sé si alguna más por ahí quiere hacer alguna pregunta. Mili, si vos tenés alguna pregunta, si no por ahí agradecer la palabra de Julieta, de Marilina, de saber que están en distintos lugares, pero que están, de cualquier otra inquietud que puedan tener, de poder hacer otra charla. Y bueno, y rescatar todas estas palabras que fueron súper claras para ustedes, que son estos chicos de sexto, y que por ahí lo van presentando, quizás por ahí, como dijo Ger, que no son miedos,
pero es una palabra media extraña la que ronda con ellos, y bueno, ahora por ahí lo pueden poner en palabras, ¿sí? No es miedo, es otra cosa, pero saber cómo poder resolverlo. Así que bueno, si por ahí nadie más quiere decir algo, o los profes y demás, de mi parte, agradecer que siempre están predispuestas con los chicos, a los profes también que nos acompañaron, a las chicas del equipo, y a todos los chicos que también estuvieron acá presentes este ratito, para escucharlos y escuchar a Marilina y a Julieta. Paula, yo les agradezco por la invitación. También queda abierta y estamos a su disposición para cualquiera de los chicos que necesite hablar con alguien, se pueden acercar, pueden ir al centro de salud, lo pueden hacer solos, preguntan por mí, digamos, cualquiera de las chicas del equipo, incluso ustedes pueden contactarnos si tienen alguna duda, alguna pregunta o alguna inquietud. Yo les agradezco en principio que hayan escuchado, creo que más allá de si hablan o no, el hecho de que escuchen ya es un montón, y después veremos qué efectos, ¿no? Porque cuando no, la palabra tiene esto, tiene efecto, así que veremos después qué efecto tuvo el encuentro de hoy, así que bueno, les agradezco un montón por la invitación y porque nos hayan escuchado. Lo mismo digo, gracias. Gracias chicos también por escucharnos, y bueno, y estamos acá para lo que necesiten. Bien, bueno, un aplauso para ustedes entonces. Muchísimas gracias. Chao. Gracias. Chau, chau.